Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando, un episodio especial ya que cumplimos 50 programas de Abogacía Trabajando y con una invitada de lujo, Saskia Niño de Rivera, con quien estaremos conversando sobre el sistema penitenciario en México. Acompáñenos. Saskia Niño de Rivera es activista, cofundadora y vocera de la organización Reinserta, con más de 13 años de experiencia en sistema penitenciario y manejo de crisis. Es licenciada en Psicología e integrante del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la delincuencia organizada. Es miembro del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. De igual forma, fungió como invitada permanente de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública por el periodo 2019-2021. De igual forma, colabora como columnista e invitada especial en distintos medios de comunicación a nivel nacional. Colaboradora permanente en MBS y columnista en El Universal sobre temas de seguridad. Gracias a su trayectoria, es ganadora del Leadership in Public Life Award 2019 de Vital Voices. Recibió el reconocimiento The Love Prize for Youth Advocacy en la 17ª Cumbre de los Premios Nobel de la Paz, entre muchos otros reconocimientos nacionales e internacionales. Es coautora de 2 libros, Un sicario en cada hijo de Dios, un libro sobre las niñas y niños cooptados por el crimen organizado en México, y No es No, guía de actuación ante la violencia sexual en México, conoce, actúa, denuncia y acompaña. Saskia, bienvenida a Abogacía Trabajando. El día de hoy, la verdad, muy contentos y de manteles largos, por supuesto, al estar celebrando ya medio centenar de episodios, pues justamente con el episodio que estamos en el día de hoy contigo como invitada, estamos cumpliendo ya 50 programas, teniendo siempre como objetivo difundir el conocimiento de diversas ramas del derecho a través de entrevistas tanto a abogados como no abogados, expertos en distintas áreas de especialidad y con la intención de que el espectador pueda conocer y comprender temas de actualidad y de interés general. Estaremos hablando, Saskia, el día de hoy sobre el sistema penitenciario en México, un tema, por supuesto, que conoces muy bien y que sabemos, por supuesto, en México nuestro sistema no se caracteriza por ser el mejor. El año, además, inició, de hecho, con una lamentable noticia tras encontrar sin vida a un bebé en un penal en el estado de Puebla, historia en la cual Reinserta denunció el caso y que después se supo el resto de la historia y cómo es que fue encontrado en un basurero. Un caso, la verdad, sumamente triste, bastante inhumano, diría yo, para ser honestos. Algunos datos que tengo entendido, Saskia, en los últimos 5 años, más de 500,000 de personas han salido de las cárceles del país. La mayoría de las personas internas tienen expectativas de salida antes de cumplir 40 años de edad y el 24.4% de las personas privadas de su libertad se encuentran internas o bien por reincidencia o reingreso. Tú concretamente has luchado durante años por un cambio inminente en las cárceles y los modelos que se deben seguir para acabar concretamente con la corrupción que impera al interior de los mismos. Así es que sin más, Saskia, para cederte la palabra, te haría 2 preguntas de forma sencilla. La primera es, ¿cómo es que te adentras en estos temas y qué es Reinserta? Si nos puedes contar un poquito. Bien, pues para mí, antes que nada, quiero felicitar a Abogacía Trabajando. Me parece importantísimo que hagan este tipo de espacios de diálogo, estos espacios donde puedan tocar temas mucho más allá. A veces, como abogados, hay mucho enfoque en los temas jurídicos, en los expedientes, en las leyes, en la parte más técnica y pocas veces nos acordamos de lo humano, pocas veces nos acordamos de esto, Ro, que tocas de decir claramente, ¿no? Las cifras, la realidad de lo que es la cárcel, que al final la cárcel está directamente relacionada con el sistema pues, de la abogacía penal, ¿no? Y también familiar, correcto. Y también toca como muchas otras áreas que son muy importantes. Reinserta nace, y un poco te voy a contestar ambas preguntas. Reinserta nace desde un lugar. Yo trabajaba en la Policía Federal y Mercedes, mi socia, trabajaba en Províctima, y ambas con esta inquietud desde la carrera de
decir, bueno, ¿qué pasa con la criminología? ¿Qué pasa con la seguridad en México? O sea, con muchos cuestionamientos a nuestros 18 años. Y desde la trinchera en la que estábamos trabajando, que quiero reconocer que para mí trabajar en el área de antisecuestros ha sido de las grandes escuelas que he tenido, poder estar en campo, poder entender el mundo desde un lugar muy distinto, ha sido un gran privilegio. Pero también ha sido el gran camino que me llevó a tomar decisiones que marcan mi vida para siempre. Porque si bien te puedo hablar de momentos y te puedo hablar de situaciones previo a que yo me dedicara al tema del sistema penitenciario, pues al final son muchos, ¿no? Los momentos que te van marcando. Y creo que todos, ¿no? Como mexicanos, como mexicanas especialmente, pues no conocemos mucha de la realidad que pasa en nuestro país. Entonces, yo tuve la fortuna de, estando en el gobierno federal, trabajar caminando las cárceles. O sea, mi trabajo era la segregación de secuestradores a nivel nacional. Hicimos el primer perfil de secuestradores para ver quiénes eran, por qué eran los secuestradores del país. Y luego me tocó caminar, recorrer. Hoy llevo 141 cárceles recorridas, caminadas por mí, y escuchando historias, cientos y cientos de historias de las personas que están privadas de la libertad. Cuando me senté con Mercedes, le dije, no puede ser que tú y yo estemos viviendo como una realidad alterna, ¿no? Todo lo que pasa a nivel cárcel, todo lo que pasa a nivel violencia extrema, es como un tabú en este país. Si bien vemos las noticias y todos estamos más acostumbrados a estas malas noticias constantes de lo que pasa en el país, realmente poco nos adentramos a realmente entender, conocer y las razones principales por las cuales estamos como estamos. Por eso decidimos abrir Reinserta. Reinserta ha tenido, no te quiero decir que ha tenido muchos frentes, porque creo que hemos mantenido una misma línea siempre, pero hemos ido conforme vamos caminando, y creo que debe ser la base de cualquier organización de la sociedad civil, ir conociendo la realidad y modificando lo que tú crees que se necesita con lo que realmente se necesita. Porque una cosa es decir, yo creo que el país necesita esto, y otra cosa es meterte en las comunidades, meterte a escuchar las historias, meterte a hacer las investigaciones que hemos hecho desde la organización y decir, ok, creo que hay un enfoque mucho más profundo, y solo así se llega a la base del tejido social y de la ruptura del mismo, ¿no? Entonces, si nos hubieras preguntado hace 10 años, no sé si yo te hubiéramos dicho, Reinserta existe para cambiar las cárceles del país, porque entendemos que las cárceles del país son un eslabón olvidado y muy necesario para la estrategia de seguridad en el país. Sin embargo, también conforme nos hemos metido al mundo de las cárceles, porque una cosa es decir la cárcel y otra cosa es meterte a esos como micromundos que es la cárcel, y nos hemos enfocado muchísimo en el tema de la prevención con niños, niñas y adolescentes que están en contacto con el sistema de justicia penal. Te estoy hablando de niños que nacen y viven en prisión. Reinserta, de hecho, fue la organización que hizo la primera ley en México que existe en cuanto a reclusión con perspectiva de género, especialmente en temas de maternidad. Reinserta trabaja con niños que nacen y viven en prisión en temas de crianza y desarrollo, pero también trabajamos con niños cuyos papás están en prisión. Estamos hablando de más de 500,000 de niños que tienen algún tipo de contacto con las cárceles en el país, algún tipo de contacto con una mamá, con un papá, con una abuela, con un abuelo, con un tío, y cuya naturaleza es, pues, mis planes de sábado y domingo son despertarme a las 3 de la mañana, empacar la comida y formarme horas afuera de un reclusorio para poder entrar y ver a mi papá o ver a mi mamá o lo que sea, ¿no? Son niños que, quieras o no, son cierto foco rojo en cuanto a la normalización de la violencia por las cárceles que tenemos en el país. En México, sí, yo te diría que el 80% de las cárceles del país tienen una especie de cogobierno o autogobierno. Esto quiere decir que la delincuencia organizada tiene una presencia muy fuerte dentro de las cárceles. También trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley. Hemos creado un primer modelo de trabajo con adolescentes en conflicto con la ley, con delitos de alto impacto, porque recordarás, Ro, que en México la ley se divide de adolescentes, se divide en dos, ¿no? Delitos graves y delitos no graves, y la pena tiene que ver también con el delito. Entonces, si es un delito grave, automáticamente tienes una medida cautelar en privación de la libertad, y si el delito no es grave, pues automáticamente cumples una medida, pero en libertad.
hay un juez Correcto. y demás que sigue tu caso. Nosotros trabajamos únicamente con delitos que están y que han estado privados de su libertad, con niños y niñas, adolescentes que han estado privados de su libertad o que están actualmente privados de su libertad. Eso nos ha llevado mucho al enfoque del reclutamiento infantil, porque la gran mayoría de los niños que están hoy en comunidades de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley son menores que pues, están vinculados directa o indirectamente con la delincuencia organizada. Y Y luego, sobre por ese último, punto, Saskia, te iba a preguntar nada más, es que el tema de los niños me llamó muchísimo la atención, toda esta realidad, y que entiendo sí trabajan muchísimo con niños y niñas que nacen incluso y viven en prisión hasta cierta edad, tengo entendido los 3 años, ¿correctos? Es decir, ¿qué impacto también para ellos ustedes han encontrado? Al final del día, pues prácticamente estos primeros años de vida los viven en una prisión, en un reclusorio. sí, ahorita le entro al tema de los niños, nada más te digo la última patita Sí, del rama Rainceta, que creo que es importante, perfecto. es el tema de los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de delitos de alto impacto. En México hablamos mucho de la violencia, ¿no? ¿Cuántos feminicidios, cada 11 a 15 minutos en México matan a una persona? ¿Y dónde están esos niños que o ven o se quedan huérfanos de alguna manera, o que son víctimas de secuestro, de trata? México tenemos 3 de las ciudades más importantes a nivel internacional en cuanto a pornografía infantil y prostitución infantil. Entonces, trabajamos mucho también con niños que están dentro del sistema de justicia penal porque son víctimas de algún tipo de delito, ¿no? Entonces, yéndome esas son como las 3 áreas que toca Reinserta y que trabaja. Nosotros creemos que la violencia y la normalización de la violencia en la infancia y en la adolescencia es un factor detonante de una decisión que puede llevar a que termines en la cárcel, ¿no? Claro. Contestando un poco el tema de los niños en la cárcel, sí. De hecho, Reinserta trabajaba mucho con hombres y cuando caminamos Mercedes y yo a la cárcel por primera vez, fue cuando entendimos que había niñas y niños en prisión. Y fue impactante en el 2015-2016 porque recorrimos varias cárceles y cada estado tenía una realidad muy distinta en los niños. Claro. Ninguno registraba prácticamente a los niños, a menos de que al subsecretario o al director o la directora del penal se le ocurría registrar a los niños. Los niños realmente estaban completamente olvidados porque la ley estaba muy enfocada en la pena privativa hacia los adultos y no estaba enfocado hacia los niños que estaban con las mujeres. Entonces, habían actitudes como, por ejemplo, en Oaxaca nos tocó un niño con parálisis que tenía 9 años, que llevaba 9 años viviendo en una celda. Y cuando yo hablé con la directora, le dije, oye, porque era una mamá indígena que estaba en situación de pobreza extrema, entonces no tenía para medicamentos, no tenía nada. Y cuando le dije a la directora, oye, ¿qué onda con este niño? Su respuesta fue, pues es problema de la mamá, ¿no? O sea, al final, mi trabajo es las mujeres que están privadas de la libertad, no los niños. Si la mamá toma la decisión de tener al niño aquí adentro con ella, se lo vamos a respetar porque es su derecho como mujer, pero no nos vamos a meter en el bienestar del menor. Y me pareció como muy fuerte eso, también en Tijuana, por ejemplo, súper difícil. Y súper injusto también para los niños, ¿no? Además. Porque no es como si los niños escogen así, yo quiero estar en la cárcel, cuando nacen. Supuesto. En Tijuana, por ejemplo, las mujeres parían y en el hospital les quitaban a las mamás, que también es una postura bien complicada, porque al final del día tú tienes pues, que enfocarte en el bienestar del menor y en el bienestar del desarrollo del niño y qué es lo mejor para el niño, ¿no? Y hay una historia que cuento mucho, pero me gusta mucho, que es un caso en Chile que terminó en la ONU de una mujer acusada por multihomicidio, que le informan que su hijo se va a morir de leucemia. Entonces ella le escribe una carta al director y le dice, oye, quiero pedir permiso para que se despliegue la seguridad necesaria para que me puedan llevar a mí al hospital a despedirme de mi hijo. Y el director se ofende terriblemente, ¿no? ¿Cómo se atreve una mujer multihomicida aquí en nuestro país? Pues pedir que haya un trato especial por ella después del daño que ella ha hecho para la sociedad. Y no, le niegan el permiso y el niño se muere y ella termina escribiéndole una carta a la ONU como diciendo, mira, yo no tenía derecho, sin duda, de que se desplegara todo este ejército, digamos, para movilizarme a mí al hospital, pero claro que mi hijo sí tenía el derecho de tener a su mamá junto a él cuando se estaba muriendo, ¿no? Y a mí esta historia me gusta muchísimo porque es el primer enfoque que tenemos que entender cuando hablamos de maternidad en prisión y cuando hablamos de niños en prisión. ¿Qué es lo mejor para el menor? Y para un menor necesita estar cerca de su mamá, necesita, si puede, amamantar, necesita fortalecer ese vínculo afectivo materno-infantil para poder desarrollarse después libremente. Si hay esa separación tan abrupta
en los primeros meses, años de la infancia, se vuelve muy complicado también para el niño y muy injusto. Entonces, lo que hicimos nosotros con la ley de ejecución penal en el apartado de maternidad y de reclusión con perspectiva de género fue justo eso, fue como el decir, a ver, ¿qué es lo mejor y qué es lo que necesitan los niños? Entonces ya la ley no está basada meramente en qué necesitan las mamás, pero qué necesitan los niños. También. Y si eso implica estar cerca de sus mamás en prisión, entonces el Estado tiene que brindar las herramientas necesarias para que las cárceles tengan los espacios para que los niños puedan estar cerca de sus mamás. Y es muy complicado, porque está hablando de cárceles muy, muy, muy peligrosas. O sea, tú explícame un Topo Chico, un Matamoros, un Durango, ¿no? Que tienen las peores cárceles del país, con un nivel de violencia brutal, y que nuestros niños estén ahí desarrollándose. Pero ¿dónde está como esa línea entre lo justo y la línea de el derecho? Y creo que ahí es donde podemos, ¿no? Tener varias posturas, Rodrigo. Sí, 100%. La verdad es que sí, bien difícil, y toda la labor que hacen con niños, niñas y adolescentes, incluyendo, por supuesto, es de aplaudir, Saskia. Te preguntaría si la crisis de violencia tú la ves que tenga alguna relación con el sistema penitenciario en México. Toda, y está comprobado. O sea, y te puedo hablar de 2 estados puntualmente. Te voy a hablar de Chihuahua en el 2012 y te voy a hablar de Nuevo León en el 2019. Son estados que tenían penales completamente reprobados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, penales donde predominaba la delincuencia organizada, penales donde se mandaba a operar cantidad de delitos, donde mismos internos salían por las noches para ejecutar, para hacer por el mismo autogobierno. Y en el momento que tomaron control, las autoridades tomaron la decisión compleja, porque es una decisión muy compleja, porque implica muchísimo tomar control de un penal, no es algo que se hace del día de la mañana, y decidieron entrarle con todo. Bajó en Chihuahua en su momento un 64% y en Nuevo León un 57% la cantidad de delitos de alto impacto. Y vamos a otra cifra, el 75% de las extorsiones vienen de adentro de las cárceles. Entonces, nada más el delito de extorsión, si tuviéramos control en las cárceles, bajaría un 75%. Y eso es brutal, porque, a ver, y no lo veamos desde la cifra, veámoslo, y para quienes nos estén escuchando, ¿cuántas veces no hemos recibido llamadas de tenemos a tu hija, o soy el del cartel de Jalisco Nueva Generación y sé dónde vives y el güey está sentado en su celda, ¿no? Marcando números al azar, teniendo algo de información, porque tienen algunas personas semicoludidas, pero ni siquiera tienen un aparato para llevarlo más allá. ¿Cuánta gente no cae? ¿No? Yo he hablado con mil cantidad de gente que desembolse 50, 100, 150, 200 mil pesos en 15 minutos, en una hora, por el miedo, increíble. Y hoy estaba en la celda, ¿no? Sí. Entonces, sí es un delito la extorsión que genera una percepción de inseguridad y que mucha gente pues, se ve afectada en sus ingresos, porque cuando desembolsas esta cantidad de dinero, para muchas personas, para la gran mayoría de las personas del país, es una cantidad fuerte. Sí, sin duda. ¿Tenemos realmente, Saskia, políticas de reinserción social? Mira, creo que como yo siempre lo he dicho, ¿no? En México somos el país de las leyes y de las políticas públicas. Todo viene en el Senado, todo viene en Cámara de Diputados, donde se hacen leyes, se hacen propuestas, ¿no? de ley, se hacen reformas, etcétera. Pero el tema es la implementación. O sea, tienes un problema terrible en México con la corrupción y la impunidad, y también tienes un problema todo esto politizado. La seguridad en México está politizada y eso es lo más grave de todo. Hay países en Europa, en los países nórdicos, que tienen cláusulas que me parece interesantísimo que en México volteemos a ver, que tienen que ver que cuando se genera una ley, cuando se hace una reforma, hay periodos de tiempo que no pueden modificarse, porque pareciera que en México, pues cada que entra un gobierno nuevo, pues busca cambiar todo, ¿no? Y yo no sé si es dar un paso para adelante o dar un paso para atrás, pero definitivamente es no dejar que una ley o una reforma se desarrolle en tiempos óptimos para que realmente tengan un impacto. Y lo podemos ver, y yo sé que no es tema de este espacio, pero lo podemos ver con la reforma educativa, ¿no?
es un paso terrible que estamos dando para atrás, porque no dejamos que haya como ese cambio natural y orgánico que se da cuando se implementa una ley. Entonces, yo te puedo decir, la ley de ejecución penal tiene el artículo 18 que habla de la reinserción, tiene la reclusión con perspectiva de género. Por ejemplo, en 2017 la ley dice ya no pueden existir penales mixtos. Hoy el 80% de los penales son mixtos y el 60% de las mujeres privadas de su libertad están en penales mixtos. Entonces, creo que en México falta mucho que haya como un seguimiento muy puntual a un tema de incumplimiento de ley. Y en el sistema penitenciario recae en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos muy puntual en decir, bueno, a ver, estás haciendo esto mal, aquí hay una recomendación, tienes que modificar esto, y muchas veces esas mismas recomendaciones se archivan, porque no hay sanción, y más en temas penitenciarios donde como ciudadanos y como autoridades también no hemos terminado de entender que la cárcel es un eje importantísimo en materia de seguridad. A mí de nada me sirve que haya un número de reincidencia delictivo tan alto como el tenemos en el país, porque si bien el 27% de las personas que están en prisión han estado en prisión alta, la realidad es que en México se denuncian el 6% de los delitos. Entonces, tampoco es garantizar. Y tampoco te garantizo. A mí si me dicen cuál es el número de reincidencia en México, no existe. Porque para que exista un número de real de cuánta gente reincide, pues tienes que tener un sistema donde estén procesando a quienes cometen delitos. Claro. Y si estás hablando que en México el 96% de los delitos no se procesan o el 94% de los delitos no se procesan, pues hay una impunidad en la gente. Entonces, si Juan Pérez salió de la cárcel y no lo han procesado, no es necesariamente que no esté cometiendo delitos o que no esté en una vida activa delictiva. Entonces creo que hay un problema muy terrible en el sistema de justicia penal. Con los dos ejemplos que nos ponía Saskia de los dos estados concretamente me refiero, ¿dirías entonces que existe ingobernabilidad en los centros de reclusión? El 80% de los penales tienen autogobierno o cogobierno, que a mí personalmente se me hace una jalada que los penitenciaristas, y se los digo a ellos, o sea, son mis amigos muchos de ellos, no, o sea, trabajo con ellos, pero la realidad es que el concepto de la cogobernabilidad es una jalada penitenciaria donde o tienes control o no tienes control. Si te tienes que meter a negociar con los internos, así, mira, yo lo que les pido es que no me hagan motín, ustedes que necesitan, no, pues que nos metan a las viejas, a los celulares y la droga, ahí estás negociando. Yo no sé qué tanta gobernabilidad hay en ese sentido, pero pues se ha determinado también esta cifra de cogobernabilidad, que lo único es que diferencia el autogobierno como hay en Durango, por ejemplo, donde la directora y la subsecretaria ni siquiera pueden entrar a los propios penales, ¿no? O sea, no pueden entrar, las matan. Entonces, hay como una línea muy delgada en ese sentido. Es una situación también bastante difícil, ¿no? Bastante. Sí. Nuestro sistema penitenciario, Saskia, es, te diría yo, deficiente. ¿Dirías que es violatorio a los derechos humanos? No puede haber, ni siquiera podemos hablar de derechos humanos en el sistema penitenciario. No se puede. Y yo creo que es uno de los grandes errores que hacemos. Es que los derechos humanos que no tengas a 20 cabrones durmiendo en una celda. Pero para eso tienes que tener control de tu penal y para eso tienes que tener un sistema de justicia penal que no tenga a personas que lleven 11, 15 o 18 años sin una sentencia dentro de la cárcel. ¿No? O sea, empezar a hablar de derechos humanos adentro de la cárcel tiene que venir de un entendimiento que las cárceles del país están rebasadas. Y entonces lo que hemos hecho, como el discurso de los derechos humanos predomina, bueno, es que ya, ¿no? Ya les llevamos vacunas, ya tienen su área de salud, ya todo esto, pero la situación es completamente indigna. Entonces, para eso, yo alguna vez, cuando hicimos el perfil de secuestradores, el primer penal que yo fui a entrevistar a los secuestradores fue Aquiles Cerdán, en Chihuahua. Y fue justo cuando había tomado el gobierno control del penal. Entonces yo llegué a Aquiles Cerdán, tenían en el dormitorio 1 a todos los secuestradores, en un régimen de conducta brutal. Entonces me traen a uno y pues, me puedo platicar con él y lo primero que le digo es, ha de ser muy fuerte para ti de irte a los penales de fiesta,
party prisons, como les dicen, donde pues podías hacer lo que quieras, no había seguridad, no, pues, y me dijo la licenciada, ¿no? Yo hoy, en este régimen, sí, que nos traen, pero con una conducta brutal, lo prefiero 1000 veces porque por lo menos sé que voy a despertar vivo mañana. Yo antes dormía con un cuchillo abajo de mi almohada y con la mano agarrando el cuchillo abajo de mi almohada porque yo no sabía si esa noche iban a ir por mí, ¿no? Entonces, también el tema de la autogobernabilidad es violatorio de los derechos humanos, porque tú no puedes, cuando hay un penal, con un sistema de autogobierno, garantizar, pero ni medio derecho humano, porque no estás garantizando la vida. Sí, 100%. ¿Cómo afecta justamente, y con estos ejemplos que das, Saskia, la salud mental de esta población que está privada de la libertad? Pues toda. Yo creo que la reinserción social es una absoluta utopía en este país, porque cuando te estoy hablando entonces de que la gente entra a la cárcel para sobrevivir, pues ¿dónde hay espacio la reinserción para la reinserción? No existe. Claro. Incluso algo que hemos visto mucho desde Reinserta, tenemos un programa para defender a personas inocentes en prisión, y es muy doloroso ver cómo las mismas personas inocentes en prisión, después de pasar un tiempo en la cárcel, terminan hasta enojados y maleados. O sea, tuve un caso en especial de un chavito de 18 años que lo acusaron de un homicidio que no cometió. Y lo sacamos después de 2 años, porque pues, tú sabes que los procesos son eternos. Y la mamá nos hablaba llorando y decía, es que este no es mi hijo. Este no es mi hijo. Yo no lo conozco, toma todo el día, no sé, está enojadísimo con la vida, ¿qué hago? ¿No? Entonces ahora ya metiste a una persona inocente a la cárcel, pasó un tiempo en la cárcel y ahora tienes otro problema que es cómo reinsertas a esa persona en la cárcel después de que vivió todo lo que vivió en la cárcel. Y siendo inocente, lo que tú dices. Claro, y siendo inocente. Y estás hablando de dos. Pero podemos hablar de Lorena, alias La Güera, que con el caso de Fernando Martí la metieron a Santa Marta 11 años. Una policía federal completamente inocente que paralelo tenían a la misma mujer, pero en un centro federal. Pero en su momento el procurador Mancera decidió que también querían como que colgarse la medallita en la Ciudad de México y decir, nosotros agarramos a la famosa güera que hizo la parada del coche de Fernando Martí. Esa mujer no la debía ni la temía. Esa mujer cuando entró a la cárcel, su hijo tenía 2 años. Ella por miedo a lo que su hijo podía vivir en la cárcel, no dejó que su hijo fuera a verlo a la cárcel, no lo dejó ver hasta los 13 años, una mujer completamente inocente. O sea, creo que en este país falta mucho humanizar las cifras que hablamos, porque una cosa es hablar de pues, tantos homicidios, tantos feminicidios, tantos secuestros, tantas extorsiones, y todo en cifras y en porcentajes, pero eso nos ha hecho quitarle el nombre a las víctimas, a los sobrevivientes y a los que sufren y padecen esta realidad en el país. ¿Sí? Justamente la justicia no es un expediente y en México se nos ha olvidado eso. ¿Cómo se llaman las víctimas? ¿Quiénes son las víctimas? Incluso con los mismos nombres, ¿no? Los 43. ¿Quiénes son los 43? No solo son números, exacto, sí, correcto. No son números, son historias, son personas, son papás, son mamás, son hermanos, son amigos, son novios, son novias. ¿No? Son personas que importan y eso creo que se nos olvida. ¿Qué hace entonces, Saskia, falta mejorar a nuestro sistema penitenciario? Todo. Yo creo que lo más importante que necesita nuestro sistema penitenciario es que entendamos y que las autoridades entiendan que se necesita reformar el sistema penitenciario. O sea, ya no, como que los estados, y hablabas un poco, Ro, de Tadeo, el niño encontrado en Puebla, como que todo es, mira, con que no me dé problema me da igual lo que pase en la cárcel, ¿no? Manténgalo bajo perfil. Nosotros cuando dimos a conocer el caso de Tadeo, ya había pasado 3 días que habían encontrado el cuerpo. Y nadie dijo nada, ¿no? Todo en silencio, la fiscalía en silencio, todos en silencio, porque así opera el sistema penitenciario. Y yo he estado en las veces donde las autoridades mayores dicen, ¿sabes qué? Con que no me delata este tema, haz lo que necesites. Pero no quiero mañana despertarme a que un motín, o a que un video, a que un no sé qué. Entonces, lo que hacen los penitenciaristas en este país, con los 3 pesos que tienen y con el 0 apoyo que tienen por parte del gobierno federal y por parte de los mismos gobernadores, se las arreglan como pueden,
Y entonces por eso entra el concepto de la gobernabilidad. Entonces, yo te diría que los derechos humanos y la reinserción social son tema secundario en este país en este momento. Hoy tenemos que hablar de la gobernabilidad y del orden y de la seguridad dentro de las cárceles. ¿Cuál sería entonces, Saskia, tu opinión sobre la irregularidad justamente que existe en las cárceles? Pues yo creo que hay un país que está muy lastimado porque hay una ausencia de Estado de Derecho. Yo creo que la corrupción, y yo creo que hay que decirlo con todas las palabras, la corrupción y la impunidad ha rebasado nuestro sistema judicial y ha hecho que no haya y que no se garantice la base del contrato social, la seguridad de las y los ciudadanos. Y la gente a eso le da mucho miedo, obviamente, ¿no? Yo no puedo dormir sabiendo que mi hija va a salir a las 10 de la noche a bailar, porque mi hija puede que no regrese viva, porque es la realidad de mi país, ¿no? Entonces, todas esas emociones, yo no puedo cobrar mi quincena y venirme en el transporte público porque si me asaltan me quedo sin darle de comer a mis hijos. O sea, esos constantes pensamientos que tenemos, porque vivimos en un país violento, generan trauma. Y el trauma genera un pensamiento individualista. Con que yo esté bien me da igual todo lo demás. Entonces hemos confundido este estrés postraumático un poco con la venganza. Entonces, si las autoridades no hacen justicia por mí, yo tengo que hacer justicia por mí. Entonces, al yo tener que hacer justicia por mí, pues me vengo, ¿no? Entonces, solamente ve las redes sociales cuando hay un video de linchamientos y de esas cosas. La gente lo celebra, pero como si hubiéramos ganado el mundial. Sí. El mundial. Porque la gente está harta de no tener autoridades con las que confiar. Entonces, yo te diría que tiene que pensar también desde una sociedad que está muy lastimada, que entienda que estamos como en un círculo vicioso donde no salimos, donde nada más estamos enojados, pero no estamos encaminando una estrategia a la creación de paz. Pues todo bien con que el presidente diga balazos y no, abrazos y no balazos. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? Vámonos a la raíz del problema. La raíz del problema tiene que ver con la corrupción. ¿Dónde está? El ministro Saldívar en su momento, cuando entró el presidente, hizo una propuesta para reformar el sistema de justicia penal, pero desde adentro, condenar los actos de corrupción, destituir a quienes están metidos en actos de corrupción y de impunidad dentro del sistema de justicia penal. No se hizo caso. Cuando eso es lo que más necesita nuestro país hoy por hoy. Lo que más, porque tú no tienes una nación si no tienes un Estado de Derecho. No lo tienes. Sí, 100%. No hay forma. Entonces, eso es lo que yo creo. Saskia, quedan escasos 4 minutos del programa. Te diría, y me gustaría una reflexión quizá un poquito para cerrar el programa, que la gente, y con todo esto que has, por supuesto, desmenuzado, te diría yo a lo largo de las preguntas, ¿cuál es esa reflexión final que nos podrías dejar? A ver, yo les diría que nos atrevamos a ser parte del cambio, ¿no? Y que entendamos, especialmente para los abogados penalistas, que entendamos que nuestras acciones, o sea, hoy el abogado que está dispuesto a hacer lo que sea por ganarse unos miles o millones de pesos de su cliente, le está dando en la madre en nuestro sistema, en la madre. Y tenemos que sabernos parte de ese problema y de esa realidad. No eres la excepción si te atreves a pagarle $500,000 de pesos a un juez para que le dé carpetazo a tu investigación. Eres parte del problema y eres parte de ese problema mucho más grande, ¿no? Entonces, yo los invitaría a que hagamos una reflexión día a día de cómo vivimos desde el pensamiento individualista y cómo lo transformamos a un lugar colectivo para que como nación salgamos adelante, ¿no? Perfecto, Saskia. Muchísimas gracias de verdad nuevamente por haber estado con nosotros en la abogacía trabajando en este programa especial, el episodio número 50, con un tema, la verdad, quizá poco, como tú dices, informado, explorado por muchísima gente, ¿no? Solo ven números, como tú dices, cifras, datos, y me parece muy rescatable todo lo que acabas ahorita de compartirnos en cuanto a ir a la raíz y tratar, por supuesto, de sumar en esta causa, evitar ser parte de esta corrupción, de darle dinero al juez, etcétera, para que todo esto mejore, por supuesto, y la condición de muchas de esas personas que son inocentes y que están ahí adentro y lo sabemos, pues también puedan mejorar y sobre todo puedan realmente estar libres con sus familias
como tú bien lo comentas, no casos de, niños que a lo mejor no ven en muchos años. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por todos estos comentarios, estas reflexiones, Saskia, y por haber estado con nosotros. Al contrario, les felicito por estos 50 programas, les mando un abrazo, gracias por incluirme en este proyecto, gracias por abrirme los micrófonos, Ro, Marco y a todo el equipo de abogados trabajando, y pues un saludo en la barra, especialmente, y pues a darle, no hay más. Muchísimas gracias, Saskia. Al contrario, un abrazo. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio 50 de Abogacía Trabajando, con un tema bastante duro, diría yo, cifras que dio Saskia, y que, como ella misma comentaba, no se trata de cifras, de números, sino de todas esas personas que están detrás de estos mismos números, esta situación que se vive en las cárceles en México, y que debemos ser parte nosotros como sociedad, como abogados, de evitar, digamos, esta corrupción que se da. Hay que irnos hacia el otro lado, como dice Saskia, para poder avanzar en un mejor sistema penitenciario en México. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.